Your Excellency, transitioning from activism to politics can be very challenging. What motivated you to run for Vice President, and how do you plan to integrate your activist background into your political role? And I see that you've already done it. Señora Vicepresidenta, cambiar de ser activista a ser una mujer en la política debe ser un gran desafío. Primero, ¿qué la ha motivado a buscar ser la vicepresidenta de Colombia? Y segundo, ¿cómo logra incluir algunos aspectos de su activismo en su trabajo político? Bueno, creo que a veces desde el activismo queremos hacer muchas cosas. In activism, as an activist, you want to do many things. Que es muy importante lo que hacemos. And however important, Levantar la voz. Yo tomé esta what we do decisión actually isn't raising our voices. Actually is, donde en Colombia había ocurrido un estallido it's sometimes social. not enough. In Colombia, La comunidad masivamente a había massive salido a strike protestar happened in 2021 por inconformidades throughout the country y sobre todo against la juventud the government. Más vulnerable en mi And país. it was especially Entonces, young people and vulnerable young escuché people la voz de los who jóvenes took to the streets in Colombia. suplicando que simplemente querían vivir So I was, of course, dignidad, very querían sensitive to them. oportunidades de Those young educación, people only wanted to live oportunidades de dignified bienestar, lives, querían to have access to oportunidades opportunities para que su vida welfare, no estén, sus vidas no estén opportunities en peligro. for livelihoods, and make sure that their lives Ese were not at momento risk. fue muy conmovedor. Habían And asesinado a varios jóvenes This was very moving. en mi región. Escuché a las madres de esos Several young jóvenes people had been killed in my region. llorar y pensé en mis hijos, porque soy mamá. I saw their mothers Pensé en crying, mis and I dos thought hijos y of my dije, own children, hay because que I'm a cambiar mother. esto, And I said, tenemos que hacer algo. this has to change. Y entonces, pues lo dije públicamente, quiero ser presidenta de that Colombia, I said, quiero I want contribuir a que ningún become joven the más president tenga of que seguir Colombia. muriendo en este país por I las want to stop violencias the deaths of young people estructurales. Quiero hacer algo in para el Colombia cambio due to the structural en el violence. I want to país. do something. Y entonces me lancé a la this country. presidencia sin más por So el, that's how I el amor decided de to madre, run. como el It amor was really del dolor de ver a las mamás Mother's sufriendo love, por sus a hijos. mother's love, that was my main driver. Y dije, to run hay for que office. hacer algo, y I said, tomé la decisión de lanzarme something para has ser to be done. candidata presidencial. And I decided to Participé run entonces en un proceso president. de consulta, y en la coalición I donde joined yo estaba saqué la segunda votación. national consultation that Entonces was terminé siendo organized la by a fórmula, political party, and I vicepresidencial was junto al presidente voted Gustavo second, Petro. and thereby became Es así the como running mate hicimos todo of ese proceso. Y current bueno, president, Gustavo el Petro. activismo no es una cosa que uno, activism. no es como un vestido que uno se lo It's quita not like a hoy y jacket se you lo can pone. Eso está take en off. uno, eso hace It's parte de something nuestra that vida. Y bueno, ahora is muchos like me han a- llamado incluso a la second atención skin. para decir, ya no eres la activista, eres So, vicepresidenta. Pero It's not like I stopped soy una being an vicepresidenta activist. activista. Of course, I am a vice president, but Y I no am voy an a activist. cambiar. Vice president. Y además llegué aquí por una agenda de lucha And, de los movimientos sociales, I una got here agenda por los as a derechos de las representative mujeres, una of the agenda struggles por los derechos de la juventud, social por los derechos de movements los más to defend the excluidos y rights marginados. of those who are Y por excluded eso la and política que hoy lidero en el gobierno nacional es la política Which para are la igualdad really y la equidad the causes of an de activist, las mujeres, and the de policies la that I currently juventud, defend de los for the most indígenas, de vulnerable, los young people, afrodescendientes, de la women, indigenous población people, people of LGBTIQ+, African descent, de las poblaciones más LGBTIQ plus vulnerables population, de and the mi most país, de la vulnerable población con people discapacidad. Estoy in empujando Colombia, la people with garantía de los disabilities and so on. derechos de las I am poblaciones pushing for más the vulnerables respect of de the nuestro rights país. of the La most agenda, y vulnerable eso de population alguna groups manera sigue in siendo our parte de country. una This agenda is que empezó the no centerpiece ahora solo of my como policy, and this vicepresidenta, belongs sino to que ha an sido agenda de that un didn't recorrido start with my work histórico as vice de president. mi vida. Más It's de la really mitad just de a mi vida yo he estado logical luchando por los step derechos that stems de from las poblaciones, my por los derechos de la as an naturaleza, activist por los derechos de defending los other de los rights, más such as débiles those y de of los nature más and the rights of desfavorecidos. the weakest.
As the vice president, you're obviously of Afro descent. You've defended the rights of Black women. As a vice president, what are your top priorities for addressing the needs of Afro-Colombian communities and other marginalized groups in Colombia, like the indigenous population? I know that Colombia will seek formal recognition of the collective rights of people of African descent in Latin America. This is in great part your work. First, I'd like to sincerely thank you for pushing for that. This will be done at the COP16 this year. I know that some other people may not understand why it's important, but for us as Black people, we know that it is important. So for people who are asking, why is it important to push for such policies or for such recognition, what would you say? Y también en conexión con esto, ya sabemos que usted en el marco de la COP16 va a empujar para que sea reconocida la categoría afrodescendiente en el texto de la Convención y por lo tanto reconocer los derechos ancestrales y tradicionales de comunidades afrodescendientes en todo el mundo. Esto es algo para lo cual la quisiera personalmente agradecer porque quizás no sea algo evidente para todos, pero para nosotros, personas negras, entendemos perfectamente lo que esto significa. Así que nos podría también contar de esto, además de lo primero. Bueno, yo creo que hay varias prioridades. Right. Well, regarding your first question, Una de esas prioridades para el caso de Colombia reglamentar la Ley 70 del 93 que va a concretar los derechos de los afrocolombianos, de la población negra en Colombia. Esta ley llevaba 31 años de haberse expedido, sin embargo, no había una reglamentación que permitiera su implementación. Eso significa que los derechos en términos de identidad y desarrollo y recursos naturales de la población en Colombia, de la población negra, habían estado aplazados. Hoy estamos haciendo eso, hemos avanzado de manera significativa y espero que al finalizar este año tengamos esa ley reglamentada. Eso ha sido un sueño de la población negra en nuestro país y lo vamos a hacer una realidad. En segundo lugar, hemos creado una Comisión Nacional de Reparaciones Históricas sobre los efectos del racismo, de la esclavitud y del colonialismo. Queremos transformar esas realidades históricas coloniales que no permiten la garantía de los derechos de esta población, tanto indígena como negra, que todavía seguimos viviendo los impactos de la esclavitud, del colonialismo, del racismo, y entonces poder fortalecer a esa comisión y establecer un plan nacional de reparaciones históricas en Colombia. Es parte de lo que quiero hacer, pero a nivel internacional queremos proponer la agenda del próximo decenio de los afrodescendientes sea sobre reparaciones históricas, que sea el tema de la transformación de esos estereotipos coloniales, raciales y que hacen parte del rezago de los efectos de la esclavitud que siguen afectando a la población afrodescendiente en todo el mundo. Así que vamos a llevar esa propuesta a la Asamblea General de Naciones Unidas para que asuma las Naciones Unidas ya de una vez por todas poner la discusión sobre colonialismo y esclavitud, así como racismo estructural. Hemos planteado, le hemos propuesto a nivel internacional a Naciones Unidas el reconocimiento del Día Internacional de las mujeres afrodescendientes, y esto será muy importante para todas las mujeres negras del mundo, porque es permitirnos ya impulsar una agenda en el marco de las Naciones Unidas, una agenda que van a suscribir todos los países, y por tanto eso implicará que podemos tener mayores herramientas para el avance de los derechos de las mujeres negras o afrodescendientes. Y lo que ya usted había dicho en el marco de la COP sobre diversidad biológica, que este año Colombia es sede, hemos dado cuenta que el convenio de diversidad biológica
solo reconoce What we've a los proposed pueblos indígenas is based on the y fact comunidades that the locales, text of the pero convention, no the hay un Biodiversity Convention of the reconocimiento de la United Nations, población afrodescendiente, created specific sus saberes categories for indigenous tradicionales y sus populations and local territorios, communities, but there is no que son specific category territorios de that mucha recognizes people of biodiversidad, African que son descent. territorios que However, merecen una communities of African estrategia descent de are las strategic naciones in para terms la of the protección protection de esos of ecosistemas. biodiversity in Y specific entonces strategic estamos ecosystems impulsando around the world. Sorry, so that keeping. En ese sentido estamos impulsando that entonces sense, la creación we de are la pushing categoría for the creation de afrodescendientes of a category en la convención. people of African Esperamos que descent esto sea uno de los, de los text resultados of the que convention, salga and we hope de that de this la could be COP16 a key result que se realizará en of octubre en COP16, which will Colombia. Y take bueno, place esto in es, October si lo in logramos, Colombia. es un And if avance we para can los achieve derechos that, it would be de a los considerable step afrodescendientes forward en el mundo, in the recognition pero es un and avance defense of the también rights para of crear people of African descent estrategias around the world, but it de will protección also give us ambiental a en strong nuestros territorios, ground to pero una create estrategia de very concrete protección de development los saberes que strategies la in comunidad our negra countries, as o well afrodescendiente ha as, desarrollado a nivel global tools to protect en términos de conservación communities de of la African naturaleza. descent and the land that they are Esto es responsible importante for the porque conservation si ya bien of said la land. población afrodescendiente en el mundo vive unas condiciones de People of inequidad African y descent around the desigualdad, world live in esas a condiciones se situation van a of structural profundizar inequality. con el And impacto del those cambio climático. structural difficulties will probably be Desproporcionadamente deepened es la by población climate afrodescendiente change, que va which is a sufrir disproportionately affecting con mayor people of African impacto descent las around the consecuencias world. del They cambio just climático are y por impacted eso more entonces than es other necesario que Which las is why discusiones it's en las really agendas globales sobre important cambio climático, that the la debates población that are held globally afrodescendiente, around sus climate change organizaciones, sus formally líderes acknowledge puedan people of African asumir o descent podamos and their asumir leaders and their el liderazgo so that para we may la garantía de los given the derechos de la tools población to have, que or to carry out sufficient desproporcionadamente leadership va a sufrir that los will impactos, allow va a us to sufrir guarantee los the rights of impactos, people of las African descent pérdidas in the face y of las this consecuencias del disproportionate cambio effect climático. of climate change La on última. us. Excelencia, su trayectoria de una joven activista a vicepresidente de la República es increíblemente inspiradora. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes de comunidades marginadas que aspiran a crear un cambio en sus sociedades? Bueno, yo creo que yo no hubiera asumido esta lucha Well, I don't think I si would no hubiera tenido have taken on una this struggle conciencia sobre mi identidad. had I not had Sentirnos clear awareness orgullosos y about my orgullosas de own nuestra identidad, identity. de nuestro color de I piel, believe de that nuestra being historia, proud es of parte del camino. our history, our color, poder our avanzar. identity, being proud of Si who no nos we sentimos are, orgullosos is de lo que part somos, of this sí, path, of del this journey. lugar que If we're not ocupamos, proud of who we are, pero también si no of the tenemos una place that we conciencia have in the negra world, if we de las don't have a clear realidades black que awareness tenemos que of transformar, the es realities muy that we must difícil avanzar, transform, así que then it will be very para los difficult. jóvenes afrodescendientes mi progress. consejo es So my reafirmar advice la identidad to young de lo people que somos, of de African nuestra descent negrura, is to como decimos en connect Colombia, with our de blackness, with our nuestra identity, with our roots, historia, del camino que han hecho To be otros para aware que nosotros estemos aquí. of the struggles Yo no of sería others that have allowed us to be vicepresidenta si here. mis I would ancestros not y be the ancestras Vice President of se Colombia hubieran liberado de los if my grilletes, ancestors had not freed de la themselves esclavitud, from the hoy no shackles estaríamos aquí. of slavery. Soy I consciente would not be que here seguimos abriendo without them. puertas I'm aware that y que we el trabajo are no opening termina doors aquí, and que that el this trabajo work does continúa not end y here. para eso hay que This work prepararnos, para continues. eso hay que educarnos, And for that, para eso we hay have to que prepare. acceder we have a to espacios de educate poder, ourselves pero siendo so that we may have conscientes, access to porque no es places of power. suficiente But this will con only be llegar a un possible if lugar we are de aware estos. of who we De are. nada sirve llegar aquí si no Because, you somos know, conscientes de la Becoming a vice president in responsabilidad que itself tenemos is sobre meaningless nuestros if we're hombros, not aware del of the compromiso responsibility de that seguir we have avanzando with our una people agenda and de of the importance of the transformación commitment que no es of advancing individual. an No agenda llegamos of aquí change. por vanidad,
No llegamos This is not aquí an individual por ocupar un espacio y ya llegamos struggle aquí that porque I am hay un pursuing. compromiso I am con here. las We are here con las because we próximas have taken on generaciones, a hay un commitment compromiso with next con nuestro generation, pueblo, hay un with our compromiso people, con la diáspora, hay with the un diaspora, compromiso con la humanidad. with humanity. Muchas gracias.